esta sede de la Universidad Andina Simón Bolívar reconoce la valía, la trayectoria y el aporte intelectual de uno de sus relevantes miembros, quien es el profesor Roberto Viciano Pastor, que está ahora compartiendo con nosotros. Nos reunimos hoy en un acto profundamente significativo, cargado de simbolismo académico y humano: la investidura como profesor honorario de nuestra sede universitaria de una figura destacada de la Academia del Derecho Constitucional Iberoamericano Contemporáneo. Me refiero al profesor Roberto Viciano Pastor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, a quien recibimos con gran afecto y con profunda admiración. La trayectoria intelectual y profesional de Roberto Viciano se distingue por una constante poco frecuente: concebir el constitucionalismo no como un ejercicio meramente interpretativo, sino como un oficio práctico de diseño democrático orientado a convertir las promesas normativas en reglas operativas, en garantías que se puedan plasmar en realidad y en controles efectivos. Su obra y su práctica parten de una convicción que es evidente: la Constitución solo cumple su función cuando logra gobernar con reglas sociedades atravesadas por la pobreza, la desigualdad, el conflicto político y la fragilidad de sus instituciones. Roberto Viciano nació en Valencia en 1962. Se formó académicamente en el contexto de una transición doble en España. Por una parte, la política, marcada por el final del franquismo y la Constitución de 1978, y la universitaria, atravesada por la expansión del sistema público y, en general, por la renovación del derecho público en la península ibérica. Desde sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, comprende tempranamente que el constitucionalismo no puede reducirse al comentario dogmático o a la lectura simple de los textos normativos, sino que debe entenderse como algo mucho más elaborado, mucho más complejo: una tecnología que comprende garantías, derechos, soluciones, controles y distribución clara del poder. Es notorio que las estancias académicas que realizó Roberto Viciano en su momento, como estudios y prácticas postdoctorales en Roma, en París, en Bruselas y en Florencia, consolidaron un método propio que es precisamente el que atraviesa toda su obra posterior, un método que se sostiene en tres columnas esenciales. La primera, la historia de las instituciones, como antídoto frente al formalismo ahistórico. La segunda columna, la comparación crítica, entendida como contraste de soluciones y no como un trasplante acrítico. Y tres, el garantismo material, que mide la calidad democrática por la eficacia de los mecanismos y de las soluciones, mas no por la elocuencia de las cláusulas constitucionales, es decir, él propugna sobre todo la esencia antes que la apariencia en la normativa constitucional. En este periodo se fija una idea decisiva que acompañará toda la trayectoria de Roberto: la necesidad de pasar del qué dice la Constitución en los textos al cómo opera efectivamente en la vida política y en la vida social. Luego de doctorarse en el año 1988, Viciano inicia su carrera docente e investigadora en un contexto marcado por la europeización del derecho y la consolidación del Estado autonómico, en España, sobre todo. El Tratado de Maastricht refuerza su interés por el constitucionalismo multinivel, la primacía del derecho comunitario, como sucede acá cercanamente en la Comunidad Andina, y los mecanismos de coordinación institucional entre niveles de gobierno, el estatal y el supranacional. En el año 1993 cofundó la Fundación CEPS, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, concebida como un auténtico taller de transferencia entre la universidad y las instituciones. El CEPS, el centro, se convierte en un espacio de experimentación en técnica normativa, derecho parlamentario y control constitucional aplicado, con una creciente proyección iberoamericana. Se consolida entonces una convicción pivote de su pensamiento:
La calidad democrática depende tanto del catálogo de derechos como del diseño institucional que permite llevarlos a la práctica. Hacia el inicio de este siglo, el agotamiento del ciclo neoliberal en América Latina abre una serie de procesos constituyentes que todos conocemos y que se convierten en el principal banco de pruebas del método e ideas esenciales de Roberto Viciano Pastor. Él participa activamente en los procesos de Ecuador, años 97-98, y Venezuela, año 1999, aportando formación de cuadros, organización de comisiones, técnica normativa y también diseño de garantías. De estas experiencias extrae una lección que podríamos marcarla como decisiva en la evolución de Roberto y en su experiencia. Sin secuencias claras de inicio y de cierre de los procesos, sin acciones procesales perfectamente calibradas y sin controles eficaces, la promesa constitucional corre el riesgo muy grave de esfumarse velozmente. El caso ecuatoriano mostró crudamente esa fragilidad tras la crisis financiera del país. Venezuela, en cambio, ofreció un texto más denso en derechos, en participación y en control, aunque siempre condicionado por su implementación efectiva y obviamente también, como sucede en toda América Latina, por la correlación de fuerzas políticas que se van manifestando durante todo el tiempo. Desde el 2001, volvemos a la referencia del CEPS, el CEPS precisamente consolida su papel como plataforma de constitucionalismo aplicado en América Latina, en un contexto marcado por crisis sociales, estados de excepción y estallidos políticos. Se cita, por lo tanto, Argentina 2001, Bolivia y Venezuela en los años siguientes. El CEPS desarrolla módulos sistemáticos de técnica legislativa, garantías sociales exigibles y control institucional, siempre de la mano o como derivación de la visión política, el accionar y la propuesta de nuestro homenajeado. La enseñanza central de esta época o de este periodo es realmente clara. Allí donde el diseño prevé participación regulada, acciones claras y cierres legítimos, los conflictos pueden procesarse institucionalmente. Caso contrario, la promesa democrática se vacía y se desplaza a la urgencia o, como él suele decir, a la calle, al estallido social. En esta parte voy a introducir, porque es de esa época, la referencia a una personal experiencia desarrollada de la mano con mi decisión de realizar un doctorado internacional en Derecho precisamente en esta universidad. Era 2002 y la universidad había decidido convocar al primer programa de doctorado en Derecho del país, gracias a que en su propuesta y diseño se pusieron en sintonía tanto la visión de Enrique Ayala en esa época, rector de esta casa de estudios, y Santiago Andrade, en esa época, vicerrector de la universidad y procurador de la misma. En su orden, rector y vicerrector, como la de relevantes académicos de la Universidad de Valencia y de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que se sumaron un poco más adelante. Allí estaban, de Valencia, Roberto Viciano y Claudia Storini. Y claro, por la Universidad Pablo de Olavide, la querida colega, ya desaparecida lamentablemente, Rosario Valpuesta. En estas circunstancias tuve la fortuna de ser alumno de nuestro homenajeado. Aún más, tuve su apoyo y asesoría como director de mi tesis doctoral, la cual decantó más adelante en el primer volumen, publicado por la destacada editorial jurídica Porrúa de México, de la Biblioteca Jurídica Americana, auspiciada por la Universidad Anáhuac y la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana. Puedo aseverar que como docente, Roberto Viciano es profundo, analítico, claro y abierto. Se distingue por mirar al derecho constitucional como una rama jurídica fundamental, imbricada fuertemente con lo político y lo social, proyección atravesada además inevitablemente por la economía. Como tutor de la investigación doctoral, pude palpar a Roberto como un académico pulcro, exigente y enormemente lógico, cualidades que dan luz a los textos resultantes, garantizándoles un lugar privilegiado en el vasto espacio de la producción científica. Hoy valoro esta singular oportunidad para reconocer la valía intelectual y la generosidad sin límite de Roberto Viciano.
Viciano acompaña también, más adelante, los dos procesos constituyentes más complejos y exigentes del ciclo de transformación y evolución andino. En Bolivia, en un escenario de máxima polarización social y territorial, el proceso obliga a escribir con una precisión extrema temáticas tan peliagudas como la de la plurinacionalidad, las autonomías indígenas, las garantías sociales y mecanismos de cierre plebiscitario. Posteriormente, Roberto Viciano sistematiza el modelo boliviano, distinguiendo con rigor entre innovaciones estructurales y continuidades técnicas absolutamente necesarias. En nuestro país, en cambio, el proceso de Montecristi confirma su tesis central, una secuencia completa de convocatoria, deliberación regulada, referéndum de cierre y transitorias viables puede fortalecer tanto la legitimidad como la exigibilidad del texto constitucional. Destaca su contribución en el diseño de la función legislativa y en la conceptualización operativa de los derechos de la naturaleza, insistiendo en titulares claros, acciones, estándares y remedios efectivos que eviten su reducción a una mera retórica que no puede llevarse a la práctica. Tras su colaboración en los procesos constituyentes de Bolivia y de Ecuador, Roberto Viciano, junto con Rubén Martínez Dalmau, formulan una teoría sistemática del nuevo constitucionalismo latinoamericano, definida por tres rasgos centrales. El primero, legitimidad democrática de origen, es decir, se evoca la participación popular y el referéndum. El segundo, densidad garantista articulada mediante acciones y estándares. Y tercero, controles con puertas de acceso amplias y parámetros previsibles. Frente al neoconstitucionalismo, centrado casi exclusivamente en la ponderación judicial a la hora de interpretar la normativa constitucional, propone Roberto Viciano una teoría democrática de la Constitución, donde la normatividad se ancla en el poder constituyente y en procedimientos bien diseñados. En España, el movimiento del 15M, el movimiento de los indignados, refuerza su tesis de que el poder constituyente se activa políticamente y solo después se encausa jurídicamente. En esta etapa, hacia apenas 5 años atrás, hablamos de 2020, Viciano evalúa la resistencia de las promesas constitucionales frente a atajos interpretativos, especialmente lo concerniente a la reelección indefinida, constitucionalizada, entre comillas, por vía judicial en varios países. Su criterio es inequívoco: interpretar no es reformar, porque cuando la jurisdicción sustituye al constituyente, evidentemente se erosiona la democracia constitucional. En paralelo, Roberto Viciano analiza el desgaste del Estado social en Europa y en América Latina, subrayando que la única salida viable pasa por profundizar la ingeniería de garantías, la previsión administrativa y la capacidad de ejecución de las políticas públicas. La pandemia y la normalización de la excepcionalidad reabren el debate sobre control, urgencia normativa y límites al poder. Es lo que apenas ayer hemos pasado en todo el mundo prácticamente. Viciano combina cooperación en Centroamérica, técnica legislativa, diseño de acciones, coordinación institucional, con investigación comparada sobre Estados Unidos, centrada en democracia directa, control judicial y escritura de políticas sociales y ambientales. El balance final de su destacada y comprometida trayectoria hasta ahora revela una lógica coherente y además exigente: formación europea y método comparado, laboratorio latinoamericano como prueba empírica, formulación de una constitución democrática basada en participación regulada, garantías exigibles y controles eficaces, y una concepción de la responsabilidad pública del jurista que integra docencia, investigación y asesoría institucional. De esta manera, amigas y amigos, es dable sostener que la obra de Roberto Viciano Pastor no consiste en una escuela de lemas, de señales, de modas o de eslogans, sino en una escuela de método. Su legado principal ha sido demostrar que el constitucionalismo puede y debe ser una práctica pública evaluable por sus efectos reales sobre la igualdad, la democracia y el control del poder. Esa es sin duda la contribución y el trayecto esforzado que hoy celebramos con este merecido reconocimiento que le entrega esta sede universitaria como profesor honorario. Estamos
definitivamente ante una figura multifacética, un maestro, un investigador, un asesor y un consultor de alto nivel, un gestor universitario, un pensador sin barreras, pero sobre todo ante un amigo incondicional de cada uno de nosotros y de esta casa de estudios. Como no puede ser de otra manera, tratándose de un inquieto y prolífico maestro universitario de la talla de Roberto Viciano Pastor, cabe resaltar su importante contribución y producción científica, contenida en más de 80 artículos en revistas científicas y capítulos de libros, así como editor o autor de 7 libros sobre tópicos relacionados con sus líneas de investigación. Entre ellos, la reforma institucional de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam, Tirant-Loblanche, año 2000, cambio político y proceso constituyente en Venezuela, 98-2000, Tirant-Loblanche, 2001, constitución y reforma de los estatutos de autonomía, Tirant-Loblanche, 2005, estudios sobre la Constitución ecuatoriana de 1998, Tirant-Loblanche, 2005, el sistema político en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Tirant-Loblanche, 2006, estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Tirant-Loblanche, 2012, innovación y continuismo en el modelo constitucional boliviano de 2009, Tirant-Loblanche, 2016, y estudios de derecho constitucional, derechos sociales y nuevas dinámicas democráticas, Tirant-Loblanche, 2025. Ha sido conferencista en numerosas universidades e instituciones de todos los países latinoamericanos y también en Bélgica, en China, en España, en Francia, en Italia, en Rusia y en Túnez. Conferirte el título de profesor honorario, querido Roberto Viciano Pastor, no es simplemente rendir homenaje a una figura ejemplar. Es también afirmar una alianza de largo aliento, un compromiso para continuar construyendo juntos comunidades de pensamiento, de investigación y de transformación. En Roberto Viciano reconocemos los valores más altos de la vida universitaria. Ya lo hemos dicho de alguna manera, rigor intelectual, liderazgo ético, compromiso social y una sensibilidad humanista que da sentido también a nuestro quehacer. Querido Roberto, desde hoy tu nombre queda inscrito en nuestra historia institucional, junto a los de quienes han enriquecido nuestra vida académica con su palabra, su visión y su contribución. Estamos convencidos de que tu presencia entre nosotros será semilla de nuevas ideas, proyectos y relaciones académicas capaces de superar fronteras y generaciones. Enhorabuena por tus ejecutorias, por tu apostolado académico y por tu pensamiento que estoy seguro volará lejos en el espacio y en el tiempo, haciendo realidad para tu nombre y figura lo que tal vez todos deberíamos buscar, trascender por nuestro ejemplo. Muchas gracias. Resolución número 01-2026. El presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, considerando que la Universidad Andina Simón Bolívar, en cumplimiento de su misión académica y de integración latinoamericana, reconoce y distingue a personalidades cuya trayectoria intelectual, investigativa y docente constituye un aporte significativo para el desarrollo del pensamiento crítico y la educación superior en la región. Que el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, por recomendación del Consejo Universitario, ha presentado solicitud para que el doctor Roberto Viciano Pastor sea designado profesor honorario conforme lo dispuesto en el Reglamento General Académico de la UAS. Que el doctor Roberto Viciano Pastor es ampliamente reconocido como uno de los más destacados investigadores del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, con notable presencia y reconocimiento en medios académicos de Europa y Sudamérica. Que su labor docente se ha proyectado internacionalmente como profesor invitado en numerosas universidades de Europa y América Latina. Que el doctor Roberto Viciano Pastor mantiene una larga, continua y fructífera relación con la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, desde el año 2000, habiendo contribuido significativamente al diseño del doctorado en Derecho, además de dirigido tesis de grado y participado como docente del cuerpo académico internacional del programa. Que su producción académica comprende
más de 150 publicaciones entre libros, artículos y ponencias realizados entre los años 1991 y 2024, constituyéndose en un referente indispensable en los estudios del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de los procesos de integración regional, que de conformidad al artículo 83 del Reglamento General Académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, referido a distinciones académicas, y al artículo 86, que otorga al presidente del Consejo Superior, en receso del Consejo Superior, la atribución de conceder el título de profesor honorario a solicitud fundamentada de los rectores o instancias académicas internas de la universidad, resuelve: primero, en virtud de la atribución al presidente del Consejo Superior y las consideraciones expuestas, designar al doctor Roberto Viciano Pastor, profesor honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, aporte al desarrollo del constitucionalismo latinoamericano y valiosa contribución a los programas de posgrado de la sede Ecuador. Segundo, que la entrega de esta distinción se realice en acto especialmente organizado en la sede Ecuador, Bogotá, 20 de enero de 2026. Sexto, intervención del profesor honorario doctor Roberto Viciano Pastor con el tema La independencia judicial como elemento central del Estado constitucional. Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento por esta importante distinción que me ha otorgado mi querida Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Universidad a la que me encuentro ligado desde que participé por primera vez en los cursos de verano de la misma, allá en el lejano año de 1994. Desde entonces han sido muchas las actividades que hemos realizado conjuntamente y muchas las amistades que se han tejido. Sin duda, la principal de estas actividades académicas fue la creación del doctorado en Derecho a petición e impulso de nuestro rector fundador, Enrique Ayala Mora. Desde entonces, hemos conseguido formar una generación de doctores en Derecho, cuya última promoción acaba de ser graduada. Sin duda, para un profesor, ese es el mayor orgullo que se puede ostentar: contribuir a crear conocimiento y crear gestores de conocimiento. Muchas gracias por la distinción y muchas gracias por haberme incorporado desde tan temprana fecha a la gran familia académica de esta universidad. Cuando me comunicaron la decisión de la universidad de concederme el título de profesor honorario y me dijeron que debería hacer una breve intervención académica, pensé que un tema central, de central importancia para el constitucionalismo, siempre y especialmente hoy en día, es la defensa de la independencia judicial. Desde sus orígenes modernos, el constitucionalismo ha identificado la independencia judicial no como un elemento accesorio del Estado, sino como una condición de posibilidad de la libertad política y de la vigencia efectiva de la Constitución. Allí donde el juez depende del poder político, la Constitución se reduce a un texto declarativo y la ley se convierte en un instrumento de dominación. Esta idea fundacional aparece con especial claridad en Montesquieu, quien formula el principio clásico de la separación de poderes precisamente desde la óptica del Poder Judicial. En el espíritu de las leyes, libro 11, capítulo 6, afirma de manera tajante que, abro cita, no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Cierro cita. Para Montesquieu, la falta de independencia judicial no es simplemente un defecto institucional, es la negación misma de la libertad política, porque permite que quien hace la ley o la ejecuta la pueda aplicar arbitrariamente contra los ciudadanos. Esta concepción se proyecta directamente en el constitucionalismo norteamericano. Alexander Hamilton, en El Federalista, vincula explícitamente la independencia judicial con la existencia de una Constitución. En sus palabras, abro cita,
la independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución. Y añade que los tribunales deben ser considerados, cita, el baluarte de una Constitución frente a las usurpaciones del poder legislativo. La independencia judicial aparece así como el presupuesto del control de constitucionalidad y de la supremacía de la Constitución frente a las mayorías políticas coyunturales. Ya en el constitucionalismo liberal postrevolucionario francés, Benjamin Constant había advertido con crudeza que la justicia deja de ser justicia desde el momento en que depende del poder, como afirma en sus Principios de Política. Esta fase condensa una idea transversal a toda la tradición constitucional. La dependencia judicial no produce solo injusticia ocasional, sino una transformación estructural de la justicia en un instrumento del gobierno. En la misma tradición liberal, Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, parte primera, capítulo 6, observa que, abro cita, no conozco país alguno donde los jueces estén tan revestidos de poder como en los Estados Unidos, cierro cita, y explica que ese poder no amenaza la democracia porque, abro cita, el poder judicial es el único poder que puede frenar la tiranía sin dejar de obedecer a la ley. La independencia judicial se convierte aquí en el mecanismo que permite contener la tiranía de la mayoría sin recurrir a la fuerza ni a la arbitrariedad. Desde una perspectiva más sistémica del Estado de Derecho, Dicey reafirma esta tesis en su introducción al estudio del derecho constitucional en 1885, al sostener, abro cita, que la independencia de los jueces es una de las garantías más firmes de la libertad personal. Para Dicey, el rule of law no se agota con la existencia de leyes generales y abstractas, sino que exige jueces independientes capaces de aplicarlas incluso contra el propio poder político. En el constitucionalismo del siglo XX, esta intuición se transforma en teoría jurídica estructurada. Hans Kelsen, en Quién debe ser el defensor de la Constitución, parte de una constatación decisiva. La Constitución no puede garantizarse a sí misma. De ahí deriva que la garantía jurisdiccional de la Constitución es la garantía más eficaz para su vigencia. El modelo de justicia constitucional kelseniano se apoyará necesariamente en jueces independientes, sin los cuales la supremacía constitucional se disolvería en mera retórica normativa. Esta línea argumental se prolonga hasta el constitucionalismo contemporáneo. Luigi Ferrajoli, en Derecho y Razón, resume la tradición con una formulación que ha adquirido carácter canónico. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Con ello desplaza el foco desde la posición institucional del juez hacia la función democrática de la jurisdicción, proteger derechos fundamentales frente al poder. Pero a pesar de ese general reconocimiento de la importancia de la independencia judicial en el Estado constitucional, la misma ha estado permanentemente en jaque. El ataque a la independencia judicial no es un fenómeno coyuntural, ni estrictamente contemporáneo, pero en las últimas décadas ha adquirido un carácter estructural y recurrente en numerosos sistemas constitucionales. La razón de fondo es que la independencia judicial constituye un límite real al poder político y los límites efectivos, a diferencia de las proclamaciones simbólicas, generan resistencias constantes. Por ello, la historia del constitucionalismo muestra que la independencia judicial nunca ha sido una conquista definitiva, sino un equilibrio inestable permanentemente sometido a erosión. Pero también debemos de poner de relieve que en ocasiones la independencia judicial ha sido objeto de cuestionamiento y de limitación, porque también en la historia constitucional podemos observar jueces que intentan ir más allá de su función de aplicación y defensa del derecho
intentando sustituir las funciones políticas que deben realizar el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tan perverso para el constitucionalismo democrático es la inexistencia de independencia judicial como el activismo judicial y el intento de generar un gobierno de los jueces. Edouard Lambert, uno de los primeros analistas críticos del gobierno de los jueces, advertía en el gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación en los Estados Unidos que la función jurisdiccional, cuando es realmente independiente, se convierte en un poder capaz de frustrar proyectos políticos mayoritarios, lo que inevitablemente provoca intentos de neutralización. La independencia judicial, precisamente por su eficacia, genera reacciones políticas destinadas a reducirla. Evidentemente, creo que debemos matizar que la función de los jueces es frustrar los abusos anticonstitucionales de los proyectos mayoritarios. Los jueces no deben constituirse en un poder contramayoritario de las políticas que se inscriban dentro del marco constitucional. Adoptar ese rol abusivo, sin duda, es un exceso incompatible con la idea de constitucionalismo y con la alternancia democrática dentro del sistema constitucional. En la teoría constitucional contemporánea, Bruce Ackerman ha advertido que las democracias constitucionales atraviesan ciclos de expansión y contracción del constitucionalismo. En su obra El declive y caída de la República Americana, sostiene que los periodos de concentración del poder ejecutivo suelen ir acompañados de una presión creciente sobre los tribunales a los que se acusa de obstaculizar la voluntad popular. En este contexto, la independencia judicial es presentada como un problema democrático y no como una garantía constitucional. Pero no se trata de obstaculizar la voluntad popular expresada en la elección de los gobernantes. Se trata de defender la voluntad popular fundacional de la República, recogida en el texto constitucional y que debe entenderse como el marco inviolable dentro del que caben posiciones políticas contrapuestas, todas ellas legítimas, siempre que respeten las reglas del juego democrático y de la Constitución. Sin embargo, hoy en día cobra especial relevancia los intentos de diferentes fuerzas políticas de derecha y de izquierda de socavar el orden democrático y el orden constitucional. No solo pretenden aplicar su programa político, sino que lo que buscan es destruir los límites al ejercicio del poder contemplados y reflejados en las constituciones. Estas fuerzas políticas pretenden eliminar derechos y límites mediante reformas que erosionan la independencia judicial sin abolirla formalmente. Uno de los mecanismos más frecuentes es la politización de los órganos de gobierno judicial. En varios países europeos y latinoamericanos, los consejos de la judicatura han sido reforzados para reforzar el control parlamentario o gubernamental sobre los nombramientos, ascensos y sanciones disciplinarias. Como advierte Mauro Capelletti en El control judicial en el mundo contemporáneo, cuando el poder político controla la carrera judicial, la independencia funcional del juez queda gravemente comprometida, aunque se mantengan garantías formales como la inamovilidad. Otro mecanismo recurrente es la reconfiguración de los tribunales constitucionales mediante reformas legales aparentemente neutrales, ampliación del número de magistrados, reducción de mayorías cualificadas para su elección, acortamiento de mandatos o modificación de requisitos profesionales. Tom Ginsburg, en El control judicial de las nuevas democracias, demuestra empíricamente que estas reformas suelen coincidir con momentos en que los tribunales han dictado decisiones contrarias al gobierno, lo que revela su carácter reactivo y punitivo. Especialmente preocupante es el uso del derecho disciplinario como instrumento de presión. Antoine Garapon, en su obra Juez y democracia, señala que los regímenes contemporáneos ya no necesitan destituir jueces para controlarlos. Basta con someterlos a procedimientos disciplinarios vagos, prolongados o selectivos que generan autocensura.
La amenaza disciplinaria produce un efecto disuasorio incompatible con la independencia judicial, incluso cuando rara vez culmina en sanción. Asimismo, se ha generalizado la retórica de la legitimidad democrática para justificar reformas regresivas. Jeremy Waldron, aunque crítico con el control judicial abusivo, reconoce en Derecho y Desacuerdo que deslegitimar a los jueces por no ser electos puede convertirse en una coartada para subordinar la jurisdicción al poder político. En la práctica, esta retórica ha servido para promover elecciones populares de jueces, reducción de controles contramayoritarios o subordinación explícita al legislador, debilitando la función constitucional de la judicatura. Las experiencias comparadas muestran que muchas de las medidas adoptadas para democratizar, entre comillas, la justicia han fracasado. La elección popular de jueces, al menos en la experiencia latinoamericana, ha incrementado la dependencia de intereses partidistas, económicos o de organizaciones criminales. La subordinación de los consejos judiciales a mayorías parlamentarias ha generado bloqueos o capturas políticas, y la flexibilización de los requisitos de nombramiento ha reducido la calidad técnica y la autonomía de los tribunales. En contraste, las experiencias relativamente exitosas comparten también rasgos comunes: procedimientos de nombramiento complejos y pluralistas, mayorías reforzadas que obligan al consenso, participación decisiva de la judicatura en su propio gobierno, transparencia en los procesos disciplinarios y, sobre todo, una cultura institucional que reconoce la legitimidad del control judicial, incluso cuando resulta incómodo. Martin Shapiro, en Cortes, un análisis comparativo y político, destaca que allí donde los tribunales sobreviven como poderes independientes no es por la perfección de las normas, sino por el coste político que tiene atacarlos abiertamente. En definitiva, la independencia judicial atraviesa una crisis permanente porque no existe un mecanismo jurídico autosuficiente que la garantice de manera definitiva. Cada reforma que concentra poder tiende a erosionarla y cada avance en su protección depende de equilibrios políticos y culturales frágiles. Las reformas contemporáneas no han abolido la independencia judicial, pero la han vaciado progresivamente mediante técnicas sofisticadas de control. El constitucionalismo actual se enfrenta así a una paradoja central. Proclama la independencia judicial como un valor esencial, mientras tolera e incluso a veces legitima su debilitamiento sistemático. Si la crisis de la independencia judicial es estructural y permanente, las respuestas no pueden ser meramente declarativas. La experiencia comparada demuestra que las garantías formales aisladas son insuficientes y que solo una arquitectura institucional compleja, diseñada para resistir incentivos políticos adversos, puede ofrecer una protección razonable. En suma, la independencia judicial no puede asegurarse mediante una única cláusula ni mediante reformas aisladas. Requiere un diseño normativo resistente a la captura, mecanismos institucionales complejos y una cultura política que asuma que el poder limitado es una conquista, no una concesión. El constitucionalismo contemporáneo se juega en este punto su credibilidad. O refuerza seriamente la independencia judicial o acepta su transformación en un principio meramente retórico. Muchas gracias por su atención.